Los columnistas de Jalisco. Con Alfonso García Sevilla, Edgar Delgadillo Barajas, Joel Díaz García, Jesús Loza Sánchez, El 6, Ramiro Lomelí, Gabriela Chávez e invitados. Análisis y opinión política y cultural en estricto desorden alfabético. ¿Qué tal la musiquita de entrada? Buenísima, para un proyecto ad hoc, ¿no? Muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Mira nada más, esta mesa está interesantísima. Los voy a presentar. Alfonso García Sevilla, saluda por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todo el auditorio de Antena Noticias. Y bueno, pues empezando este nuevo proyecto de la mano de mi amigo Ramiro Lomelí. Ya previamente calentamos el ambiente con Guillermo González Luna en su programa Denuncia Pública, pero bueno, ahora ya vamos a entrar en serio, caras de amigos conocidos, bueno, de amigos claro que conocidos, ¿no? Pero de amigos que tienen un... Bueno, escúcheme usted lo que le voy a decir, esta mesa con esta trayectoria no la va a encontrar en ningún otro lado. Estos son amigos desconocidos, no sabemos qué rollo traen en la cabeza. Algunos sí, por lo que leemos sí podemos saber algo, ¿no? Edgar Delgadillo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un saludo a todo el auditorio. Politólogo, preséntalo como tiene que ser. Joven politólogo, opinólogo también, bueno, del Diario de Guadalajara, de algunos medios de comunicación. Sí, igual, claro. Que tú, sí. Sí, igual que yo. Cojeamos de la misma pata, somos politólogos, no y opinólogos. ¿Y por qué no estudiaron corte y confección mejor? Porque no nos alcanzaba la lana. Ahí los tintes y todo sí lo cobraban. Ah, muy bien. Y acá no. Jesús Loza Sánchez, sociólogo, académico, un hombre muy crítico. No, pues muchas gracias por esta invitación y este espacio para poder expresar lo que uno piensa y pues tratar de decir la neta como debe de ser. Ándale. Y seguramente permíteme presentar como se merece. Pero espérame, déjame decir algo antes y luego te voy a ceder ese honor. Gracias. Seguramente ustedes quienes nos escuchan ya nos conocen por escrito. Es decir, hemos estado dando lata como columnistas a través de una página de Facebook que les llaman fanpage, ¿verdad? Correcto. Ok. Y bueno, cuyo nombre es Los Columnistas de Jalisco, y ahora contamos con la anfitrionía de Alfredo Tinajero aquí en Antenas Noticias. Ahora sí, Alfonso, un invitado de lujo. Sí, ¿no? Desde antes, y te brincaste tu etapa de jefe de información y editor del periódico El Informante, sí, que fuiste tú quien nos abrió la puerta a Jesús Loza, a mí en lo particular, para que nosotros pudiéramos expresar nuestras opiniones hace alrededor de 2 años más o menos. Sí, claro. El proyecto del Informante lamentablemente se vino abajo, y bueno, decidiste retomar tú el proyecto de los columnistas, porque pues finalmente vimos que eran muy buenas plumas, que era gente que realmente hablaba con objetividad, que no se cargaba y que no está pagada por ningún partido político, funcionario público, etcétera. Y de ahí rescates el proyecto, y en una tertulia etílico-literaria que tuvimos en cierta casa de perdición allá por el centro de la ciudad llamada Casa Arista. Más etílica que literaria. Más etílica que filosófica literaria. Retomamos el proyecto y me dice Ramiro, ¿qué hacemos con los columnistas? Y bueno, teniendo la amistad de Alfredo Tinajero, que está complementando una barra muy interesante, informativa, ya está aquí Beto Osorio, o sea, tenemos a Beto Osorio, tenemos a Nacho Sedano, Memo González Luna, está haciendo un esfuerzo muy interesante. Alfredo está allegando de gente, de esa gente que de repente en los medios convencionales ya no tienen presencia, ya no tienen cabida por su crítica, por esa objetividad que manejan, y bueno, decidimos retomar el esfuerzo. En una semana hicimos todo y vámonos, y ya estamos aquí. Y porque además ya no hay cabida, porque ya no hay espacios, porque ya no hay medios, empiezan a no verlos. Y me parece que ese va a ser, digamos, un aspecto o un elemento del asunto que hoy
yo invito a que abordemos con el invitado de lujo que tenemos, ¿no? Invitado, y allá por 1991, cuando yo era estudiante de la carrera de Ciencias Políticas, tenías una referencia de todos los días que tenías que hacer. Si te decías estudiante de cualquier carrera de ciencias, de humanidades que se respetaba, era comprar el periódico Siglo XXI, que vino a ser un parteaguas en la comunicación, en los medios de comunicación en Jalisco, y dos cosas tenías que leer. Primero el cartón de Falcón, y después de rigor, la columna de La Fuente del maestro José Carlos Legazpi Íñiguez. Sí. Y yo creo que mucho de esa formación que tenemos los estudiantes de políticos, los que nos dedicamos a la opinión, pues fue o tenemos cierta dosis de José Carlos Legazpi Íñiguez en nuestros pensamientos. Yo en lo personal tuve la enorme satisfacción de compartir un proyecto llamado Poder Ciudadano con él, y me da un gusto enorme que sea nuestro primer invitado, que también esté en su casa y que lo van a tener muy frecuentemente, a José Carlos Legazpi Íñiguez, todo un maestro en esto de la comunicación. Aparte, que es polifuncional, porque también te comenta de fútbol y te comenta de cultura y te comenta de todo lo que quieras. No, es que su cultura es renacentista. Es amplia. Todo un maestro. José Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, pues ya me voy. Ahí les dejo la camiseta como el tigre Sepúlveda ahí, ¿verdad? Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. Jesús, ¿cómo estás? Hace años que no te veía. Ramiro, Poncho y Edgar, a ti. Te había visto, pero no te conocía. No es cierto. En alguna cantina te lo Claro, por supuesto, ahí se ven los hombres. Oye, el nombre de esta columna, Alfonso, que te refieres, Ajá. La Fuente. La Fuente. Además, es una maravilla de juego del lenguaje, porque, bueno, para quien no ha trabajado en medios de comunicación, pues, déjenme decirles que La Fuente es, digamos, el lugar donde se origina cierto tipo de información, ¿no? Entonces, una fuente es, digamos, el Congreso del Estado, otra fuente los partidos, otra fuente los ayuntamientos, ayuntamientos, etcétera. Pero y el negocio a la vueltita. Pero quien tuvo la fortuna y tiene la fortuna aún de leer la columna La Fuente, entenderá rápidamente que también refiere, supongo yo, y ahorita tú dirás, José Carlos, si es así o no, a una cantina muy tradicional en Guadalajara. ¿Es así? Por supuesto, esa fue la idea original y se mantuvo durante muchos años, bastantes años que la columna salió publicada. Sí, esa fue la idea original de recuperar un poquito lo que es la cantina, no como centro de perdición, ¿no? Sino como un centro de reunión de hombres. En aquel entonces todavía no se permitía la entrada de las mujeres. Cuando era en serio, pues el asunto. Exactamente, cuando todavía el mingitorio estaba ahí a la vista de todos. Sí, claro. Esa es la verdad. Cuando no se confundía una cantina con un Starbucks. Ah, exactamente. Ándale. Sí. Así de ese tamaño, mejor dicho, no podías. Oye, pero no sé, de repente sí me viene un déjà vu y digo, leyendo la columna de La Fuente, veo a todos los personajes que mencionabas en aquel entonces. Ah, esos yo los creé. Esos yo los, ¿no? O sea, aquí como que nos refleja. Se puede decir que yo los creé, yo los inventé, pues. Pero buenísimos. Porque de repente yo escribía de domingo para lunes, y ustedes saben que el sábado y el domingo descansaban, antes ya no. Los políticos ahora trabajan las 24 horas del día, 25 horas del día, ¿no? Y entonces empecé a deliberar sobre qué ocurriría con algunos hechos de la semana. Y bueno, pues fuimos compañeros aquí, Jesús y yo, en la Facultad de Sociología, por si no lo sabían ustedes. Él era presidente de la Sociedad de Alumnos cuando yo estaba estudiando todavía. Y me salió lo sociólogo, si se acuerdan de los personajes, yo sí me acuerdo. Era Empédocles, exactamente. El conde duque Huele Avares. Así es. ¿No? Golda Indira, sí. Siqueiros. También. Que era un Pacheco. estudiante de psicología que también era laminero, ¿verdad? Entonces por eso le puse Siqueiros, estudiaba psicología y aparte era pintor de carros. Y de repente se colaban otros por ahí, ¿no? Pero eran los principales. Y bueno, pues esa fue la historia de esos personajes que hacían una chorcha y hablaban también de chile, de dulce y de manteca, de fútbol, de poesía, por ejemplo, también, ¿no? De filosofía y por supuesto de sociología. Así que era lo que a mí me motivaba más en ese entonces. De todo un poco. Bueno, déjame decir algo que yo siempre he esperado que los periodistas
tengan una idea de la comunicación lo suficientemente amplia como para que trascienda en estricto sentido el quehacer periodístico. La comunicación no es solamente de los periodistas. La comunicación nos convierte en sociedad y bueno, dos sociólogos aquí me darán la razón, y todos nos comunicamos de distintas maneras y es el tema que a mí me parece que ya es urgente analizar, criticar, reflexionar, porque la comunicación se ha complicado demasiado y aunque se supone que estamos más comunicados, me parece que estamos más incomunicados. Hay más herramientas para comunicar, pero la comunicación no ha mejorado. Vamos a entrarle de lleno ya a este tema de la comunicación en medios y en general en la sociedad, después de hacer nuestra primera pausa comercial. Que nos ordena Felipe de la Cruz. El látigo de Felipe. Los columnistas de Jalisco. Continuamos. Desde Jalisco, México, para el auditorio del mundo. Antena Noticias. Antena Noticias. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 33 45 19 82 y 12 03 24 54 o por WhatsApp 33 45 93 60 52. También nos puedes buscar en facebook.com/Antena Noticias y en Twitter @Antena Noticias. Alberto Osorio le espera con un nuevo debate, de lunes a viernes a partir de las 9 horas en su cuarto de guerra, solo por www.antenanoticias.com.mx. Blackstone Tires, la única llanta 100% mexicana. Cumplimos con altos estándares de seguridad y vanguardia tecnológica para ofrecerle a usted y a su familia rendimiento y confiabilidad. Hacer llantas de la más alta calidad es nuestra mayor pasión, porque Blackstone Tires es pasión en movimiento. El profesor Adrián Rangel te espera todos los días, en punto de las 7 de la tarde, en su revista Punto I, Política, Análisis y Desarrollo Personal. No te lo pierdas, solo por antenanoticias.com.mx. Todos los viernes nos conectamos a esta línea. Escucha toda la pasión de los deportes de México y el mundo. Aquí en Línea Deportiva, solo por antenanoticias.com.mx. Sigue la línea y conéctate con nosotros en punto de las 5 de la tarde. Los columnistas de Jalisco. Regresamos. Bueno, regresamos con esta música sabrosa de blues a entrarle de lleno a este tema. La comunicación, ¿qué está pasando en la actualidad? ¿Cómo se informa a la gente de lo que está sucediendo en su entorno? ¿Cómo se entera la gente de lo que está haciendo el gobierno? ¿Realmente a la gente le interesa informarse? ¿Realmente al gobierno le interesa que la gente esté informada? Y hoy lo discutíamos y lo decíamos hace unos momentos. Hay muchísimas formas de comunicarse. Ahorita el que no quiere estar comunicado, pues es hasta imposible, ¿no? Porque tienes teléfono, WhatsApp, celular, redes sociales, tienes noticieros, tienes televisión, tienes un montón de instrumentos por los cuales te puedes comunicar. Pero realmente la comunicación en estos días fluye. José Carlos, ¿qué piensas tú al respecto? Bueno, yo estudié Ciencias y Técnicas de la Comunicación en mi carrera original en la Universidad del Valle de Temajac, UNIVA, y yo creo que deberíamos retomar los clásicos, que en este caso no son muy lejanos a nosotros, porque recuerden que la comunicación más bien era como un masacote de sociología, filosofía, psicología social. No es una ciencia, digamos, propiamente elaborada hasta los años 50 más o menos. Yo creo que por ahí viene, ¿no? Y obviamente Marshall McLuhan pues es el primer teórico, creo yo, de la comunicación, y luego Saussure, que es el francés con su semiología, y luego todos basados en el funcionalismo de la sociología, todos basados en eso, sí, estructuralismo y sociología, y funcionalismo. Y luego ya se meten Armand Matelar con la cuestión marxista, y se hace la fusión de las tres teorías sociológicas, pero se extraen las partes que corresponden a la comunicación. Yo pienso que si retornamos un poquito a los clásicos en este momento, que serían Marshall McLuhan, Saussure, Matelar, en algún sentido,
pero Edgar Morán, por ejemplo, que nos daría también más o menos una óptica, entenderíamos que la comunicación, el proceso de la comunicación sigue igual. Lo que ha crecido bastante son las herramientas o los medios, ¿sí? Y recuerden que Marshall McLuhan decía que el medio es el mensaje. Entonces, ¿qué mensaje estamos recibiendo de los medios? ¿Cómo estamos nosotros procesando esos mensajes? Hay mensajes que no sirven para nada, hay mensajes que alarman y hay mensajes trascendentes que pasan desapercibidos. Entonces, ahí la sociedad como que está todavía un poquito a la expectativa de qué se va a hacer con esos mensajes, principalmente que vienen de las redes sociales, que vienen de la televisión, que son ya los tradicionales, el radio. El cine fue un medio importante de comunicación. Sin embargo, ahorita el cine tú vas y es solamente divertimento. Pero sí, adelante. Mira, a mí me parece que has insistido mucho en el asunto sociológico y me parece muy importante porque a mí me parece que lo que ha cambiado es la idea de sociedad. Es decir, me parece que incluso no hay idea de sociedad ya, ¿no? Y eso es lo que ha complicado el asunto, desarticulado y nos ha convertido en una serie de, digamos, de tribus especialistas en sí mismas, ignorantes de todos los demás, ¿no? Y entonces tú ves a jóvenes que su única misión en la vida y visión es... Las tribus urbanas, ¿no? Sí, por ejemplo, que haya ciclovías, ¿no? Y nada más luchan por eso. Y no saben de nada más. Sí. Y ves empresarios que traen su visión y nada más saben de sí mismos, y etcétera, ¿no? Entonces, aumentó la posibilidad de comunicarse, pero al mismo tiempo aumentaron, digamos, somos como islas en un océano de ignorancia mutua. Todos nos ignoramos a todos. Entonces esto se deriva de la especialización de las disciplinas en general, se deriva del hecho de que cada quien toma una bandera y no comparte, o sea, nos volvimos individualistas y dejamos a la colectividad. Jesús, tú que eres sociólogo, ¿cómo lo percibes tú desde esa perspectiva? Sí, mira, yo veo que más que una comunicación y de irse conformando una sociedad de la comunicación, que es el objetivo de crear una sociedad del conocimiento, y para eso es la comunicación, pero nos hemos quedado en la información, informar, por un lado, y por otro, coincido mucho con Bauman, en lo que hay, hoy en día hay una hiperinformación, cuando antes era una carencia, un hipoinformación. Hoy hay demasiada información que no se sabe qué hacer con ella, y antes se carecía de una información. Y parecía que sabíamos, hay que interrumpirnos, ¿eh? Sí. Parecía que nos era más fácil saber qué hacer con la carencia de información que con el exceso de información que ahora vivimos, ¿no? Sí, no, y con esta hiperinformación, que lo que ha dicho Ramiro y Legazpi, coincido, pero creo que lo sintetiza muy bien Humberto Eco, en la última información que dio y que fue muy criticado, en el que pues ahora cualquier imbécil da una opinión, y bueno, ahí tenemos a los youtubers. Sí, totalmente, y coincido con lo que dijo Legazpi hace un momento, que dice, tenemos un montón de mensajes basura. Sí. O sea, yo creo que el 90% de lo que estamos viendo hoy en día en todos los medios es información basura que ni te forma, ni te inodora, incolora y sabora como el agua. Pero no es espontánea, ¿no? No, ya está bien. Aquí hay que ver una cosa muy, muy singular. ¿A quién le conviene que haya ese tipo de mensaje basura? ¿A quién le conviene la desinformación? ¿A quién le conviene que más que haya una sociedad de conocimiento, haya una sociedad hiperinformada? Porque esto no es espontáneo ni gratuito. Hay detrás de esta estrategia alguien o algunos interesados en que la gente siga desinformada y que se crea que está participando en lo que es la sociedad de conocimiento, cosa que no es lo mismo. Edgar Delgadillo, en este caso, ¿habría una manipulación desde las élites y cúpulas políticas para implementar este tipo de estrategia? Yo siento que sí lo hay. Desde el momento mismo en que te pagan por hacer este tipo de comunicación, tú sabes que hay algo detrás. Claro. O sea, ¿por qué estimular económicamente algo tan vacío, algo tan hueco? Bueno, pues porque ese es el objetivo. Es lo que quieren que abunde. No, y veo algo importante que está pasando con este sistema neoliberal,
que es el de ir creando una sociedad, un modelo de sociedad que se llama 2080, en el que nada más el 20% de la población económicamente activa es la que requiere el sistema neoliberal para funcionar. Rebasando ese porcentaje se colapsa. Entonces, ¿qué van a hacer con ese 80%? Bueno, que le llaman desecho, hasta Bauman lo ha afirmado, y varios congresistas. Pero ese 80% se crea una estrategia de un polaco que fue secretario de Seguridad en el periodo de Jimmy Carter, que en 1995 le llamó el entertainment, el entretenimiento. O sea, hay que entretenerlos, pero creyendo que son útiles y que sirven a la sociedad. Entonces, los medios de comunicación en concreto, hay más áreas, pero en lo que estamos aquí hablando, pues es ahora creer que un Wherever, ¿no? O Wherever Tomorrow. O los columnistas de Jalisco. Columnistas. O Ramiro Lomelí rapeando. Pero de ahí es donde el gran problema que se confunde, como el del licenciado en nutrición con un güey que vende pastillas para adelgazar, ¿no? Ahora, no es lo mismo. Yo quisiera un poco como redirigir, digamos, hacia dónde vamos, ¿no? A mí me parece que en todo este caleidoscopio de actores, unos con más poder que otros, unos con ningún poder pero que creen tenerlo, ¿no? Porque opinan. Opinar te hace sentir poderoso. Ah, claro. Bueno, hay un ente que me parece que le debemos exigir una cierta actitud en la comunicación, que son los gobiernos. Digo, porque si ya no hay sociedad, entonces yo no sé para qué hay gobierno, ¿no? O sea, recuerdo a Margaret Thatcher diciendo, ya no hay sociedad, bueno, pues entonces renuncia, entonces ¿para qué eres primer ministro, no? Pero ahí hay una concentración de poder y de recursos económicos que alguien ejerce, que alguien decide cómo gastar, etcétera, etcétera. Y digo todo esto por el asunto de las oficinas de comunicación social. Pero más allá de las oficinas de comunicación social, que vamos a entrar más adelante y lo vamos a ver, que todavía no tienen una forma certera de cómo entrarle a la comunicación desde el gobierno ni de los partidos políticos, también existe algo, el hecho de que mucho de ese presupuesto, o sea, el gobierno a través de sus 3 ámbitos gasta dinero de más en 3 ámbitos de ayuda a los pobres, de 3 ámbitos de educación, de 3 ámbitos de seguridad. O sea, estás multiplicando un aparato burocrático que lo vemos hoy con los asesinatos del sábado de los 2 presidentes municipales, uno en Guerrero y otro en Chiapas, donde dices, tenemos un año, o sea, tenemos 12 años en una lucha contra el narco, donde ya estamos viendo que de facto el crimen organizado controla municipios, asesina presidentes municipales porque no les dan dinero para dejarlos trabajar y todo el mundo se tira la bolita. Y ahí a la gente que le dicen, es que lo asesinaron porque andaba en malos pasos, lo de los 43 de Ayotzinapa, el municipio de donde desaparecieron, era controlado por el crimen organizado. Son cosas que nosotros, o que la mayoría de la gente no sabe, por esta manipulación que hay, decir, mira, estamos con esto, aviéntales como se dice vulgarmente, un borrego para que se vaya la gente. La operación de Ninel Conde, la Kardashian se puso 3 kilos de nalga, mételes algo para que se distraigan. A las Chivas ya las vendió Vergara por televisión, o sea. Tampoco, digo. Ya compraste tu membresía. ¿No? Es un negocio. Entonces, también, va por ahí ese sentido, ¿no? Más allá de las oficinas de comunicación que nada más sirven para mandar boletines de prensa. Sí, o sea, mira, si alguien tiene la posibilidad, la obligación, el no sé qué, de articularnos socialmente, pues a eso le llaman gobernanza, ¿no? Claro. Es por los gobiernos, o sea, y yo sí quisiera transmitir a la gente el mensaje de que la comunicación es muy, muy importante, mucho más de lo que se cree. Es decir, la comunicación es la política, tan. La comunicación es el hecho de que te enteres qué programas tiene el gobierno para ti, qué te está dando el la gobierno. La comunicación es tan importante que no hay que dejarla en manos de comunicólogos. Yo creo con Legazpi podemos llegarlo, y más que son comunicólogos en política y no comunicólogos en comunicación social o comunicación gubernamental, que es muy diferente. Sí. Y acá lo que están transmitiendo es proyectos como para hacer campaña política. Sí, son campañas. Claro, te están vendiendo un producto. En lugar de informar de cómo gobernar y cómo acudir a un servicio de gobierno. Es que me quedo con lo que dice Edgar, que es muy cierto.
están haciendo una mercadotecnia eminentemente Para un producto comercial. Están comercializando la comunicación gubernamental, que es lo que están haciendo. Pero es un tipo, o sea, para un tipo que es el gobernante en turno. Ah, claro. ¿No? Miren, el municipal, gobernador, etcétera. Ustedes están muy jóvenes todavía. Vamos a hacer pausa. A ver, José Carlos, vamos adelantando la pausa y regresamos. No, pero déjame decir algo, mira. Está muy candente. Sí, es nada más, rápido. Es como si servicios médicos municipales sirviera nada más para atender al presidente municipal y a su familia. Sirve para bueno, con esta reflexión de Así Ramiro es comunicación Lomelí, social. nos vamos a la pausa. Nada más sirve para el presidente. Así es. Oh, and you might say, brought me fame. Los columnistas de Jalisco. Continuamos. Desde Jalisco, México, para el auditorio del mundo. Antena Noticias. Antena Noticias. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 33 45 19 82 y 1203 24 54 o por WhatsApp 33 45 93 60 52. También nos puedes buscar en facebook.com/Antena Noticias y en Twitter @Antena Noticias. Alberto Osorio le espera con un nuevo debate, de lunes a viernes a partir de las 9 horas en su cuarto de guerra, solo por www.antenanoticias.com.mx. Blackstone Tires, la única llanta 100% mexicana. Cumplimos con altos estándares de seguridad y vanguardia tecnológica para ofrecerle a usted y a su familia rendimiento y confiabilidad. Hacer llantas de la más alta calidad es nuestra mayor pasión, porque Blackstone Tires es pasión en movimiento. El profesor Adrián Rangel te espera todos los días, en punto de las 7 de la tarde, en su revista Punto I, Política, Análisis y Desarrollo Personal. No te lo pierdas, solo por antenanoticias.com.mx. Todos los viernes nos conectamos a esta línea. Escucha toda la pasión de los deportes de México y el mundo. Aquí en Línea Deportiva, solo por antenanoticias.com.mx. Sigue la línea y conéctate con nosotros. En punto de las 5 de la tarde. Los columnistas de Jalisco. Regresamos. Regresamos y Ramiro Lomelí, antes de ir, nos dejó una reflexión muy profunda acerca de cómo funcionan los medios de comunicación o las oficinas de comunicación, social, más bien. Sí, pero pues está en función del medio, ¿no? Las oficinas le dan al medio la información de todo lo que está haciendo el ayuntamiento. Pero han ido más para allá. Mira, por un lado está la oficina de comunicación, que además son un montón, y si sumamos los presupuestos de todas las oficinas de comunicación, desde la presidencia hasta el ayuntamiento de Ostotipaquillo, sería impresionante la cantidad de presupuesto que ejercen. O sea, multimillonario. Y aparte los asesores. Y las productoras, y las que te manejan redes, y la especialización, ¿no? Bueno, pero toda esa estructura sirve para la promoción personal de un solo tipo. Sí, eso es casi decimonónico, ¿eh? Sí, claro. O sea, no es de ahora. No. Pues esto viene desde Santana, desde Valentín Gómez Farías, todos los presidentes de la República y gobernadores, y Porfirio Díaz sobre todo, utilizaban esos medios. No había tantos medios, pero todo iba encaminado casi a endiosarlos. Bueno, hasta Pancho Villa y Zapata, que hacían teatro para que los grabaran. Además. Pero eran unas, si te fijas, son nuestros, de alguna manera los revolucionarios son los digamos los santos laicos, ¿no? Sí. Y los encumbraron, les pusieron pedestales, y la verdad eran seres humanos con miles de defectos y virtudes, pero ustedes están chavos, pero ahí les va. Sobre todo Alfonso. Sí, claro. En el siglo pasado existió un señor que se llamó Edward Bernays. Este señor, de origen judío, austriaco, sobrino político de Freud, porque su tía Marta estaba casada con Freud, tuvo una participación muy destacada en lo que sería ahora la comunicación. Él es el inventor del término relaciones públicas. Cuando este señor
fue contratado por varias compañías, era muy listo y además se aprovechó mucho de la teoría. Yo creo que fue el que se hizo más rico con la teoría freudiana de lo que es el psicoanálisis. Él consultaba psiquiatras o psicólogos, en aquel entonces eran psiquiatras, para saber cuáles eran las reacciones de la gente. Y fue así como las grandes corporaciones norteamericanas, que son las primeras que empiezan a ver que la comunicación no es nada más una forma de interrelacionarse, sino que hay una manipulación. Este señor comienza a dirigir, si se puede decir así, los gustos de las personas mediante el proceso de comunicación, que él llamó relaciones públicas. Y fue así como en los años 30, 40, más o menos los 40, él decide que, bueno, lo contrata la compañía de cigarrera Philip Morris, y entonces las mujeres eran un campo muy vasto para fumar, pero no se les permitía fumar en público, en la sociedad estadounidense, que era una muy moralina sociedad. ¿Qué hace este señor? Inventa las antorchas de la libertad. Entonces, en un desfile en Nueva York, las mujeres sacan sus cigarros, los prenden y van como la Estatua de la Libertad y van gritando que quieren libertad de fumar. Ahí es el primer golpe, creo yo, psicológico y además sociológico de lo que puede hacer la comunicación teledirigida, dirigida pues hacia un propósito, ¿no? Y después vendrían las grandes corporaciones de automóviles. Hay un video que se lo voy a recomendar, en donde dice, la gente compraba cosas porque las necesitaba. Y este señor con su estrategia hizo que la gente comprara cosas porque le daban estatus. Si te fijas ahora todavía, los automóviles están muy enlazados con el estatus, no con la necesidad de transportarse. Todavía me cayó el 20, dice. Nosotros, después de la Segunda Guerra Mundial, asociamos capitalismo a democracia. Es decir, no puede haber un país que no sea capitalista y que sea democrático. Y yo creo que ahí había una contradicción de la visión aristotélica en la política a la visión moderna. ¿Cuál Aristóteles? No, yo pregunto porque hay muchos. Yo estaba pensando en el ex de Jackie, Aristóteles. La visión aristotélica era de crear sociedad y la visión moderna es de dominar a la sociedad. De pulverizar a la sociedad. Y entonces, en este asunto de que la democracia solamente puede existir con capitalismo, es por la emergencia de la idea liberal del individuo. Sin embargo, hay algo que creo y sigo sosteniendo el hecho, algo que dijo Edgar, ¿no? Lo que ha cambiado es el vínculo o el mensajero. Ahora miren, a ver. Hemos descrito aquí el qué y el cómo, digamos como las habilidades para comunicar, ¿no? Entre eso, la capacidad de inventar causas simbólicas, como la que escribiste a estas señoras, ¿no? En Estados Unidos. Pero como que llegó un momento de ahora preguntarnos el para qué, o sea, ¿para qué? A eso voy, y es lo que decía Edgar, que coincido fuera de micrófono, que decía, no ha cambiado las formas, como dijo Legaspi, y dice muy acertadamente Edgar, no, es el medio es el mensaje. Y entonces, ¿qué es el mensaje que se está dando en los medios de comunicación de los grandes monopolios y del gobierno? Pues es el pensamiento de la clase alta, porque hoy en día quien está gobernando es clase alta, no es clase media, como era hace 35 años, que todavía la clase media estaba en el poder gubernamental y se negociaba entre empresarios y políticos. Sí, los licenciaditos, ¿no? Que les decían, pero que hacían proyectos y políticas públicas para todas las clases. Y hoy no, y lo peor de todo es que hay los juniors, y esos juniors nacieron en clase alta y son con un pensamiento y una visión tal y cual como imaginan su sociedad, a imagen y semejanza de lo que han viajado, ¿verdad? O se fusilan proyectos como es
la ciclovía, la ciudad pero no que ven se una llama la ciudad integral. gentrificación. No ven una ciudad integral. No, por ahí está a la mí me da risa, gentrificación. Jesús, el hecho de que de repente un puñado de hipsters estúpidos se ponen a pedir que se expropie el predio de Aurrerá en Chapultepec, pero cuando se va a Soriana de la Calzada no piden lo mismo. Y tenemos la bronca en Huentitán de áreas verdes y tampoco están luchando porque se respete. Señor, pero estás hablando de la calzada para allá. Sí, ese es están cuidando esa forma integral. La visión integral. Exactamente, una visión integral de ciudad, de política. La construcción de la realidad social te habla de eso. Exacto. Ellos están gobernando con base a cómo nacieron, cómo... Cuando fue nominado por el PRI a alcalde de la ciudad, trabajaba en ese entonces en si mal no recuerdo, en lo occidental, y entonces estuve cubriendo la campaña. Yo la Libertad, y entonces hubo un acto multitudinario en la colonia ya estaba ahí en la calle 74 y Revolución. Dice, porque yo era el contador, pero siempre agarraba Revolución. Bueno, de ahí para acá ha cambiado demasiado y es Así vamos como sociedad. pero fíjate que a mí me parece que la gente no tendría por qué estar interesada. ¿Quién está informando? A ver, ¿quién está informando en serio? Formal o A ver, informal, ¿quién? formal o ¿Los informal. medios? A ver, formal o informal sería redes sociales ahorita. Más en serio y buscar otras fuentes, no únicamente la fuente que te despierte la cosquilla de hacerlo. Alfonso, hay mucha información. Transparencia. La gente en este momento está más metida en sacar la papa del día a día. Dura horas en las redes sociales y dura horas conectado a internet. Son puras tonterías. Claro. Mandando memes. Pero es a lo que voy. Es a lo que voy y lo que ustedes están discutiendo. Si la gente está preocupada por informarse o por tener la papa, ¿no? Ahí les va. Sí, pero hay algo importante en esto que estaba comentando Alfonso. No se pelean las dos cosas, lo que han comentado. Voy en este sentido. La gente no se quiere informar.
otro lado, ellos saben su realidad inmediata. Por ejemplo, en el caso de Chulavista y Santa Fe, allá queman a gente, la asesinan y la queman, allá violan, y no se da la información en los medios. No, y como que qué tipo de información tendrías que tener. Bueno, tenemos que ir a un corte, pero regresamos con eso, pero quiero irme a un corte con una pregunta. Pero para retomar todo esto, a ver, si tú vas a parques y jardines, puedes solicitar un arbolito, ¿no? O que arreglen un jardín, etcétera. Claro. Si tú vas a comunicación social, ¿qué puedes solicitar como ciudadano? Pues, todo tipo de información del gobierno. No. ¿Qué tal si tú ¿Un boletín? ¿Qué tal si tú te quieres comunicar? ¿Me da un boletín, por favor? ¿Qué tal si tú te quieres comunicar? Bueno, vamos a ir con esa reflexión a la pausa y vamos a despedir a nuestro amigo Edgar Delgadillo, que por razones de agenda tiene que abandonarnos, ¿no? Tiene que dar clases, cumplir con su deber patriótico de formar más. Oye, nos va a regañar Felipe de la Cruz. Bueno, yo quería informarme de la covacha. Vamos a corte. I guess I'll let Lucille say a few words and then... Los columnistas de Jalisco. Continuamos. Desde Jalisco, México, para el auditorio del mundo. Antena Noticias. Antena Noticias. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 33 45 19 82 y 1203 24 54 o por WhatsApp 33 45 93 60 52. También nos puedes buscar en facebook.com/Antena Noticias y en Twitter @Antena Noticias. Alberto Osorio le espera con un nuevo debate, de lunes a viernes a partir de las 9 horas en su cuarto de guerra, solo por www.antenanoticias.com.mx. Blackstone Tires, la única llanta 100% mexicana. Cumplimos con altos estándares de seguridad y vanguardia tecnológica para ofrecerle a usted y a su familia rendimiento y confiabilidad. Hacer llantas de la más alta calidad es nuestra mayor pasión, porque Blackstone Tires es pasión en movimiento. El profesor Adrián Rangel te espera todos los días, en punto de las 7 de la tarde, en su revista Punto I, Política, Análisis y Desarrollo Personal. No te lo pierdas, solo por antenanoticias.com.mx. Todos los viernes nos conectamos a esta línea. Escucha toda la pasión de los deportes de México y el mundo. Aquí en Línea Deportiva, solo por antenanoticias.com.mx. Sigue la línea y conéctate con nosotros en punto de las 5 de la tarde. Los columnistas de Jalisco. Regresamos. Ya regresamos. Último segmento de este primer programa de los columnistas de respecto Jalisco. a lo que hablaban ahorita en el momento de que la sociedad, bueno, estamos hablando de la sociedad como un ente así, existente y como si existiera. Como si existiera, ¿no? Sí. Pienso que si nos vamos al fondo de las cosas, el problema mayor es educación. Sí. Porque para discernir, para discriminar, tener elementos de análisis, ¿verdad? Exactamente. Yo nomás empezaría. ¿Qué es educación? O sea, ¿educación para qué? A ver, Memo, espérame. No, bueno, ya sabemos qué es educación. No. Digo, ¿educación para leer? Es que usted llegó un poquito tarde y estamos ahorita en una dinámica de comunicación. Es Guillermo González Luna que entra intempestivamente. Sí. Y también aquí está Carlos Carrizales. Carlos, ¿cómo estás, Carlos? Entonces, para discernir, para discriminar mensajes, para saber qué es basura y qué no es, pues primero necesita el receptor tener un bagaje y tener una educación y tener un conocimiento para decidir si esto sirve o no sirve, o para qué me sirve y para qué no me sirve. Entonces, creo que el problema no es de comunicación, el problema no es de medios, el problema es cómo se manipula el mensaje, hacia quién va dirigido y qué repercusiones tiene en la gente, sobre todo en las personas que, como decíamos aquí, no tienen todavía esa, digamos,
les duele la cabeza para pensar. Pero Vamos a ponerlo así. Yo quiero reforzar mucho lo que estás diciendo, José Carlos, con un dato durísimo y que yo creo que a la gente que nos está escuchando pues le va a sorprender y corrobora mucho lo que dice José Carlos. En esta zona metropolitana de Guadalajara, donde habitamos 4 millones de individuos, 4 millones, se tiran como 7, 8 periódicos, ¿no? Sí, se tiran 7, 8 periódicos. De los impresos. De los impresos, periódicos y desde hace muchos años, ¿no? Con Se todo tiran el gratis. más el gratuito, más todo. ¿Qué te gusta que si tú sumas todo ese tiraje, cuántos ejemplares crees que estén en la calle? A ver, Son 120,000 ejemplares. Si tú juntas a todos los periódicos que se tiran, tanto gratuitos, tanto pasquineados, tanto los tradicionales, se tiran 120,000. Que no es nada. Sí, porque de los que se tiran diario, o sea, se editan diario, ¿sí? Creo que el que mayor edita son 8,000 ejemplares. Que tiran, ¿no? O sea, sí, de esos 120,000, o sea, porque fíjate, se tira, se puede... Es que se llama tiraje. Hablamos de tiraje. Bueno, es tiraje. Ese tiraje, ¿a Sí, dónde pero hay que ver a qué auditorio llegamos. ese tiraje a dónde llega. Sí. Y de ese tiraje, ¿qué leen? Mira, o sea, la gente que lee. No lee todo el periódico. Y lo más preocupante, Jesús y amigos de los columnistas, es de 4 millones de habitantes, si todos leyeran el tiraje de un medio donde se supone que te vas a informar, serían únicamente 120,000 personas. A ver, Alfonso, te vas a quedar sorprendido, ¿no? Porque el periódico que en un tiempo tuvo mayor circulación fue El Informador. No sé si lo siga teniendo, pero cuando dejó de tener sus caricaturas, se le bajó la suscripción. Bueno, pero es que las caricaturas son las historietas, ¿no? Claro. Bueno, las historietas son información. Sin embargo, creo que esto viene a respaldar lo que dice José Carlos. Sí. Si como sociedad no tenemos la capacidad de discernir a través de la lectura, pues entonces cualquier mensaje que nos vendan de tele, de radio, nos lo vamos a comer. Poncho, tú y yo lo sabemos mucho. El problema principal de esta sociedad aquí en Guadalajara, Jalisco, es que nadie lee y nadie entiende. Sí. O sea, ¿cuántos libros leemos al año? Tenemos la FIL, que es la Feria Internacional del Libro, la más importante en lengua española, yo creo. Sí. Y sin embargo aquí, con datos del INEGI, las personas no llegan ni a 2 libros por año. O sea, estamos hablando de una sociedad que no lee y por lo tanto, pues no puede tener otra cosa más que lo de siempre. Y luego no leen a Zygmunt Bauman como Jesús, ¿no? Leen a Coelho, ¿no? A Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Sí, toda esa literatura basura que sean, ¿no? Y que aparte te deprime más cuando ves que lo que tú aplicas, pues la gente sigue siendo igual de desgraciada contigo, ¿no? Sí, ahí te das con pares. ¿Qué rayos está pasando aquí? Pero mira, es interesante cómo se inició la plática diciendo que a final de cuentas no toda la gente debe o tiene la obligación de estar informada, ¿verdad? Sí, eso lo dijiste, Ramiro. A mí me parece que es así. Claro, y en ese sentido, bueno, no todos deben, pero los que sí deben están mal informados. Sí, no, pero además, o sea, porque es que también información es poder, o sea, información es poder. Si tienes una ciudadanía informada, tienes una ciudadanía poderosa, pero si no tenemos al gobernante. Pero mira, así ese es el problema. A ver, si estamos con gente tan desinformada, incluidos nosotros, entonces, ¿dónde está la transparencia? ¿Dónde está la rendición de cuentas? Etcétera, etcétera. No, sí se da. Sin embargo, se da de una forma mañosa. No, pues es de ventana. Entre las cúpulas partidistas limpian cuentas en el Congreso, limpian las cuentas de los alcaldes, de los gobernadores, de las OPDs, pero como a la gente no le interesa, ya es tan alta la corrupción que el Coco Velázquez cuando llegó al PRI dijo, pues ya estuvo bueno de corrupción, ya estuvo bueno de robar, ya estuvo bueno, y dices unas declaraciones. Rubén Vázquez, que andaba queriendo ser presidente, dijo, ya estuvo bueno que nomás metan a novias y que los amigos y que estén de corruptos, y no pasó nada. O sea, y ahora ya está ahí. Nada. Y ahora ya está ahí Rubén, hombre. Sin pasar nada. Porque ahora la corrupción es como el modus vivendi de todos, de una otra forma, ya sea como víctimas o víctimas. Y haciendo algo, y haciendo una referencia que escribió en la columna de los columnistas de Jalisco es, de esa forma que estamos tan acostumbrados a la corrupción, ojo, nos están acostumbrando a la violencia. Sí. Estamos siendo una sociedad cada vez más violenta, pero que vemos con normalidad esa violencia. No, y Alfonso, yo veo algo más grave de eso, el cinismo de los
que cobran el erario, los que cobran como funcionarios, porque no ejercen, no son políticos y no son gobernantes, van y cobran y hacen un cinismo su actitud, como el caso de poner a huevo la Minerva, ¿sí? de arreglarla y decir 8 millones y todavía es una pariente el quien está... Y hay una situación... Se denuncia, pero nomás en los medios. Y hay una situación más peligrosa. Y no hay nada, y hay un cinismo. Regresamos otra vez al inicio del programa. ¿Quiénes están ocupando esos huecos de poder? ¿Cómo los están ocupando? ¿Y para qué? ¿A qué propósitos están obedeciendo? No es gratuito que el crimen organizado, no el de los políticos, el otro, el de los narcos, esté ocupando lugares y esté extorsionando a quienes llegan a los poderes públicos porque ya se metieron, ya están ahí, ya no es a ver si se meten, ya están ahí, ya están ejerciendo su poder y al que no quiere lo matan y no pasa nada. Sí. En ese país no pasa nada. ¿No? ¿Por qué? Porque las autoridades federales están ocupadas en otras cosas mucho más importantes para ellos, casas blancas, etcétera, etcétera, que en realmente gobernar para la gente. Y ahí, en eso, te das cuenta de algo. El presidente pide, yo no sé quién lo asesora en cuestión de medios, pero fue un desastre, todo el asunto de la Casa Blanca, todo el asunto de Ayotzinapa, todos los asuntos graves de este país han sido un desastre en materia de comunicación. O sea, impresionante. Un mal manejo. Un pésimo manejo. Porque después de que ya está todo callado, llego a presentar las leyes anticorrupción y pido perdón por un acto de corrupción que yo cometí como presidente cuando puse a un bufón a que me investigara y que me dijera que no pasa nada. La única vez que había escuchado a un presidente pedir perdón fue a López Portillo cuando pidió perdón a los pobres. Cuando lloró. Cuando pidió perdón a los pobres. No nos volverán a saquear. Así es. Y así nos fue. Sí. Entonces, bueno. Y así nos está yendo, José Carlos. No sé cómo nos vaya a ir con este perdón del presidente. Pues creo que López de Santana resucitó también y dijo, perdónenme por lo de la venta Texas, de los terrenos, ¿no? El tratado Guadalupe Hidalgo, ¿sí? Y así se van a levantar todos los muertos a pedir perdón, los presidentes, y pues que los perdone Dios, ¿no? Sí, pero la sociedad no actúa en consecuencia. Ahí está. Decir la verdad, la mía, es mi obligación, pero también mi derecho. Sí. Soy responsable del timón, pero no de la tormenta. Ese es Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? No, es de López Portillo. ¿O es Díaz Ordaz? ¿Quién es? López Portillo. Sí. Uno, que nacionaliza los bancos privados. Bueno, ese es el mensaje que da después de la devaluación y de que nos están saqueando los dólares y todo esto. Pero finalmente yo a lo que voy es a lo que dice José Carlos. Si nosotros, lo que pasó con Nixon en Estados Unidos, lo que acaba de pasar en Islandia, lo que ha pasado en todas partes del mundo, cuando alguien pide perdón por actos de corrupción, se va y lo condenan. Y aquí le aplaude mucha gente diciendo, mira qué honesto es, nos está robando, pero pues al menos nos pide perdón, ¿verdad? Pero los ricos también lloran. Pues sí. ¿No? Y este es el grado de cinismo a que me refiero. Y todas las leyes que aparecen y se toma como algo chusco. Esto es reality show, ¿no? Pero Ramiro, ¿te acuerdas que en el Face hablé de que estamos en un régimen oclocrático? Sí, que empezó ahí la discusión. Sí. Pues esto es lo que estamos viviendo, un régimen oclocrático, es decir, una malformación de la democracia, que de por sí la democracia es una malformación de la república, de acuerdo a Aristóteles, a Platón, y Polibio lo enfatiza más, ¿no? Y si a las mujeres que venden su cuerpo se les llaman pública, entonces, ¿qué es la república? Jesús Loza Sánchez, muchas gracias por haber estado en este primer programa de Los Columnistas. Escúchenlo, es uno de los talentos que va a estar con nosotros durante la semana. A nuestro padrino de lujo, José Carlos de Gaspi. Muchas gracias. No, hombre, un gran placer que haya estado con nosotros en esta primera edición de Los Columnistas. Carnal, se nos quedan muchísimas ideas en el tintero, yo creo que hay que retomarlas porque este tema es muy interesante. Quisiera hacer una conclusión. Vivimos una chingada tragedia cultural. Cultural educativa, ¿sí? ¿No? Y bueno, sobre todo un agradecimiento a usted que nos estuvo siguiendo en este primer programa de Los Columnistas de Jalisco, desde cualquier parte del mundo, que ojalá y sean muchas, que levantemos cuando menos opinión. Sea o no usted reptiliano, gracias por escuchar. Gracias, Alfonso. Gracias a Guillermo, sí, gracias a Carlos también que estuvieron aquí con nosotros presentes. Soy Alfonso García Sevilla y antes nada más un saludo muy especial a
a Keren Núñez, que nos ha estado siguiendo, a Jesús Rojas también, que lo vamos a invitar a participar en el programa, y a usted, muchísimas gracias. Lo esperamos mañana en punto de las 6 de la tarde en otra emisión de Los Columnistas de Jalisco. ¿Hay podcast? Hasta mañana. Sí, hay podcast. Sí. Bájenlo de la página Antena Noticias. Bien. I'm very crazy about Lucille. Lucille took me from the plantation. Oh, you might